Con el presente video cerraremos el tema de la introducción a las cadenas de Markov. En este video veremos el ejemplo de un problema de inventario aplicando cadenas de Markov. El ejemplo dice lo siguiente. La tienda de fotografía de Dive tiene el siguiente problema de inventario. La tienda tiene en almacén un modelo especial de cámara que se puede solicitar cada semana, sean D1, D2 hasta DN o DT, las demandas respectivas de esta cámara, el número de unidades que se venderían si el inventario no se reduce. Durante la primera, segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente, medida en semanas. Entonces la variable aleatoria de t para t igual a 1, 2 hasta gran T, que es el horizonte de planeación o el número de semanas que se considera para este problema, nos dice que dt es igual al número de cámaras que se venderían en la semana t si el inventario no es reducido. Este número incluye las ventas perdidas cuando se reduce el inventario. Se supone que las dt son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas que tienen una distribución Poisson con media de 1. Significa que el proceso estocástico va a girar en torno a la creación de las variables dt, es decir, dt es la variable aleatoria que forma parte del proceso estocástico. Y su comportamiento es en función o se comporta como una distribución Poisson que tiene lambda igual a 1. Recordemos que lambda es la media de la distribución Poisson. Luego nos dice, sea x0 el número de cámaras que se tiene en el momento de iniciar el proceso, x1 el número de cámaras que se tienen al final de la semana 1, x2 el número de cámaras al final de la semana 2, etc. Hasta xt el número de cámaras que se tienen al final del periodo t. Entonces la variable aleatoria xt para t igual a 0, 1, 2 hasta gran T sería el siguiente. Xt es igual al número de cámaras disponibles al final de la semana t. Entonces xt, como lo veremos más adelante, es una variable dependiente del comportamiento del proceso estocástico de la demanda. Ahora bien, dice, suponga que x0 es igual a 3. De manera que la semana 1 se inicia con 3 cámaras a mano. Xt es una colección indexada de las variables aleatorias. En este caso, x0, x1 y x2 no son variables aleatorias en sí, sino que dependen de la variable aleatoria principal que es la demanda. Entonces xt es un proceso estocástico donde la variable aleatoria xt representa el estado del sistema en el tiempo t, a saber que el estado en el tiempo t es el número de cámaras disponibles al final de la semana t. En pocas palabras, el estado es la cantidad de cámaras que se tienen en el inventario. Al final de cada semana t, en este caso vamos a suponer que la semana inicia el lunes y termina el sábado en la noche, la tienda hace un pedido que le entregan en el momento de abrir la tienda el lunes. La tienda usa la siguiente política para ordenar. Si xt, recordemos que xt es la cantidad de cámaras que se tienen al final de la semana t. Entonces, si xt es igual a 0, se ordenan 3 cámaras. Si xt es mayor que 0, no se ordena ninguna cámara. Entonces, podemos identificar los siguientes estados. Tener ninguna cámara. Entonces, se tendrían que ordenar 3 cámaras. O tener 1, 2 o 3 cámaras en mano, en donde aplica esta relación, que si xt es mayor que 0, no se ordena ninguna cámara. Entonces, la representación puede ser de la siguiente forma. Recordemos que hay un x0 que en este caso vamos a suponer que x0 es igual a 3, que se inicia la semana, en este caso sería un lunes de la semana 1, de S1, y tendría x1, la cantidad de cámaras que me van a quedar después de haber considerado la demanda T o la D1 en la semana 1. Entonces, si x1 es mayor que 0, es decir, si me quedan 1, 2 o 3 cámaras, entonces no voy a ordenar ninguna cámara. Pero si x1 es igual a 0, tendría que ordenar 3 cámaras y con eso empezaría la semana 2.
en donde X2 sería la cantidad de cámaras que me quedan el sábado por la noche, sujeto a la demanda de la semana 2. Luego nos dice, como cada variable aleatoria xt, que va de 0 a n, representa el estado del sistema al final de la semana t, sus únicos valores posibles son 0, 1, 2 o 3, como ya lo dijimos anteriormente. Las variables aleatorias xt son dependientes y se pueden evaluar en forma iterativa por medio de la expresión máximo o de la función máximo. Aquí sería x subíndice t más 1. Entonces, x de t más 1, es decir, la cantidad que yo voy a tener de cámaras en el siguiente periodo va a depender de la siguiente política. Si xt es igual a 0, entonces la relación va a ser que es el máximo entre 3 menos dt más 1 o 0. Y si xt es mayor o igual a 1, entonces va a ser la función máximo de xt menos la demanda en el periodo t más 1 o 0. Esto tiene la siguiente lógica. Recordemos que si xt es igual a 0, se tienen que mandar pedir las 3 cámaras. Y para calcular cuántas cámaras me van a quedar al final de ese periodo, pues son las 3 cámaras menos la demanda que se va a presentar en ese periodo t más 1. Ahora bien, si la cantidad de cámaras que me quedan en el periodo t es mayor que 1, recordemos que no se manda a pedir. Por lo tanto, el comportamiento para la siguiente semana va a ser xt, que son las cámaras que me quedaron de la semana anterior, menos la demanda que se presente en esa semana. Entonces, para evitar que me queden valores negativos, es esta relación o un valor de 0 para ambas políticas. Una vez comprendido eso, tenemos que calcular las probabilidades de transición entre los diferentes estados. Aquí nos dice que las probabilidades de transición de un paso, es decir, de ir de I a J, los elementos de la matriz de transición de un paso serán los siguientes. Recordemos que el P es la matriz de transición. Para este ejemplo en particular, tengo 4 estados, es decir, tener 0 cámaras, o 1, o 2, o 3 al final de la semana. Entonces, aquí yo voy a llenar con los valores de las transiciones, de tener de 0 a 0, o la probabilidad de tener de 0 a 1, o la probabilidad de tener de 0 a 2, o de 0 a 3. ¿De qué va a depender esto? Pues va a depender de la variable aleatoria d, que es la demanda. Y aquí nos dice lo siguiente, dado que dt más 1 tiene una distribución Poisson con media de 1, entonces se hace el siguiente cálculo. Recordemos que la fórmula para calcular la probabilidad de una distribución Poisson nos dice lo siguiente, que la probabilidad de x igual a x va a ser igual a lambda elevado a la n por e a la menos lambda sobre n factorial, que aquí lo tenemos, esta es la fórmula. En este caso recordemos que la media de la distribución Poisson es igual a 1, por eso al sustituir lambda, aquí me va a quedar 1 elevado a la n por e a la menos 1, que es lambda, sobre n factorial, que es este valor que tengo acá. Para los valores de n igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, para calcular el valor de x, debo de saber cuánto es el valor de d, que es realmente la variable aleatoria que forma parte del proceso estocástico que se quiere representar. Aquí tenemos que puede haber una demanda de 0 cámaras, o puede haber una demanda de 1 cámara, o la demanda de 2 cámaras, o de más de 3 cámaras. Suponemos pues que en este problema el inventario está limitado a tener 3 cámaras nada más, porque es la cantidad máxima que se puede comprar cuando no existe inventario al final de la semana. Entonces, al utilizar la fórmula, si yo quiero calcular la probabilidad de que la demanda en el periodo t más 1 va a ser igual a 0, recordemos que yo empiezo el valor de x0 y yo quiero calcular el valor de x1. Entonces, el valor de x1 va a depender del valor de x0. Recordemos que x0 es igual a 3. Entonces, aquí, ¿cuál sería el valor de la demanda en el caso de la semana 1? Entonces, aquí estamos viendo un resumen de que la demanda puede ser 0. Y si es 0, si yo empiezo de 3,
X1 va a ser igual a 3 porque no vendí ninguna y así sucesivamente. La demanda puede ser de 1 o puede ser de 2 o puede ser de 3. Si la demanda es de 3, significa que X1 es igual a 0, porque si yo empiezo con 3 y la demanda es de 3, pues se van a consumir todas las cámaras. Y si yo hago el X2, pues recordemos que X1 va a ser de 0, pero automáticamente aquí van a llegar 3 cámaras que se van a ir consumiendo según el comportamiento de la demanda en la semana 2 y así sucesivamente. Entonces yo tengo que calcular la probabilidad de que la demanda sea 0 hasta que la demanda sea de 3 o más de 3. Recordemos que se consideran las ventas que se perdieron. Entonces, si yo aplico la fórmula aquí en donde yo digo que la probabilidad de X es igual a 0, y si yo aplico la fórmula que recordemos que es, en este caso, lambda elevado a la n por e a la menos lambda, que sería 1 elevado a la n, que en este caso pues sería 0, por e a la menos lambda, que es e a la menos 1, sobre n factorial, que en este caso va a ser 0 factorial, se remite simplemente a e a la menos 1. Y e a la menos 1 en su calculadora les debe dar 0.368. De igual forma, voy a sustituir el valor de la probabilidad de x igual a 1. En este caso, pues bueno, x toma el valor de n. Y aquí sería 1 elevado a la 1 por e a la menos 1 sobre 1 factorial, que se remite otra vez a e a la menos 1, porque 1 factorial es 1. Entonces sería 1 por e a la menos 1 sobre 1, que otra vez sería e a la menos 1, que sería 0.368. De igual forma, para calcular la demanda cuando es igual a 2 o la probabilidad cuando la demanda es igual a 2, tendría que sustituirlo en esta fórmula y quedaría 1 medio por e a la menos 1, que nos da 0.184. Ok, para evitar el cálculo tedioso de que la probabilidad sea mayor que 3, lo que se hace es calcular el complemento. Tendría que sumar todos estos valores y restárselo a 1 para obtener esa probabilidad de 0.08. Entonces ya tengo las probabilidades de la demanda que forman parte del proceso estocástico principal o fundamental. Continuando con el cálculo de las probabilidades de transición, nos dice que para el primer renglón de P se trata de la transición del estado xt igual a 0 a algún otro estado xt más 1. Si nos imaginamos la matriz de transición, quedaría de la siguiente forma. Tenemos el estado 0, 1, 2 y el 3. Y la matriz de transiciones pues va a ser igual, 0, 1, 2 y 3. Entonces tendría que calcular la probabilidad de transición de 0 a 0, de 0 a 1, de 0 a 2 y de 0 a 3. Aquí tenemos el cálculo de algunos de ellos. Aquí nos dice que para el primer renglón de P se trata de la transición del estado xt igual a 0 a algún otro estado xt más 1, en donde xt más 1 es igual al máximo de 3 menos dt más 1 o 0, si xt es igual a 0. Aquí xt es igual a 0. Por lo tanto, yo debo de hacer o debo de aplicar esta relación que ya se explicó anteriormente. Lo dice, por lo tanto, para la transición xt más 1 igual a 3 o xt más 1 igual a 2 o xt más 1 igual a 1, tenemos los siguientes cálculos. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que haya una probabilidad de transición? De que yo tenga 0 cámaras y que haga la transición a 3, que la demanda haya sido de 0. Y recordemos que cuando la demanda es igual a 0, su probabilidad es 0.368. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que al final de la semana yo me quede con 0 y al final de la semana siguiente me quede con 2? Es que se haya vendido una cámara, es decir, que la demanda sea igual a 1 y otra vez es 0.368. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que si al final de la semana, supongamos de la semana 1, sea 0 y que al final de la semana 2 sea 1? Pues es que la demanda fue igual a 2. Recordemos que cuando la demanda o la xt es igual a 0, se mandan pedir 3 cámaras.
y eso es lo que se surte al principio de la semana. Por lo tanto, si yo al final de la semana tengo 0 cámaras, se mandaron pedir 3. ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que me quede una cámara al final de la siguiente semana? Pues que se hayan vendido 2. Y como recordaremos, cuando la probabilidad de la demanda es igual a 2, o que la probabilidad de la demanda es igual a 2, nos da 0.184. Y esos valores son los que yo tendría que poner aquí, de 0 a 3, 0.368, de 0 a 2, 0.368 también, y de 0 a 1, 0.184. ¿Cómo calculo la probabilidad de 0 a 0? Pues simplemente sumo estos 3 valores y se los resto a 1 para calcular el complemento. Aquí nos dice que una transición de xt igual a 0 a xt más 1 es igual a 0. Implica que la demanda de cámaras en la semana t más 1 es 3. Porque recordemos que si yo me quedo al final de la semana 1 con 0, se mandan pedir 3 cámaras y yo empiezo la semana de xt más 1 con 3 cámaras menos la demanda. Y si al final de la siguiente semana me quedo con 0, significa que esas 3 cámaras que llegaron al principio de la semana xt más 1 se vendieron completamente. Entonces aquí la probabilidad de 0 a 0, como se los expliqué anteriormente, pues es el complemento, ¿no? Tengo que sumar las demás probabilidades y restárselas a 1 y me va a quedar 0.080. Ahora bien, dice, para los otros dos renglones de P, el siguiente estado es xt más 1 es igual al máximo de xt menos dt más 1 es 0. En este caso, pues bueno, son los otros 3 renglones. Recordemos que aquí ya me queda una cámara. Y si me queda una cámara, no voy a mandar pedir. Tendría que estudiar cuál es la relación de transición que tiene con los demás valores. En este caso, aquí se explica a continuación. Dice, esto implica que xt más 1 es menor que xt. Entonces, la probabilidad de la transición de 1 a 2 es igual a 0. La probabilidad de transición de 1 a 3 es 0. Y también la probabilidad de transición de 2 a 3 es 0. ¿Por qué? Porque si yo al final de la semana, supongamos de la semana 1, me quedo con una cámara, no voy a mandar pedir cámaras. Entonces no es posible que yo al final de la semana t más 1 tenga 2 cámaras si empecé con una. Igual pasa con los otros dos valores de las transiciones de 1 a 3. Igual, si yo al final de la semana t me quedo con una, no es posible que al final de la semana t más 1 tenga 3, porque no mandé pedir, porque tenía una cámara. Igual pasa con la probabilidad de transición de 2 a 3. Entonces, en el caso de las transiciones que no son estas, que son imposibles, por ejemplo, la probabilidad de transición de 1 a 1, ¿qué significa eso? Que si yo terminé la semana t con 1, no mandé pedir, y finalizo la semana t más 1 con 1, significa que la demanda fue de 0. Y como ya sabemos, la probabilidad cuando la demanda es 0 es 0.368. ¿Qué tiene que pasar con el otro elemento de la probabilidad de 1 a 0? Significa que yo terminé la semana t con 1, no mandé pedir ninguna, y terminé la semana t más 1 con 0. Significa que se vendió una cámara, pero también tengo que considerar los valores de las ventas perdidas. Quiere decir que hubo una demanda de al menos 1. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues con el complemento de 1 menos la probabilidad cuando la demanda es igual a 0 y es 0.632. En el caso del otro componente o de la otra probabilidad de transición dentro de la matriz es de 2 a 2, que tiene o que tuvo que haber pasado, que no se vendiera ninguna, y es 0.368. La transición de 2 a 1 es que hubo una demanda de 1, también es 0.368. Y la probabilidad de transición de 2 a 0, ¿qué significa eso? Que se vendieron 2 cámaras o más. Y lo que tendría que hacer es a 1 restarle la probabilidad de transición o la probabilidad de que la demanda sea menor o igual que 1. Eso significa que es la probabilidad de que la demanda sea 0 más que la demanda sea igual a 1 y me va a quedar 0.264. Organizados esos datos en la matriz de transición va a quedar de la siguiente forma. Aquí tenemos los estados que son imposibles. ¿Por qué? Porque yo no puedo terminar una semana T con una cámara y terminar la semana T más 1 con 2 cámaras. Igual pasa
con los otros dos casos. Entonces aquí ya tengo organizada la matriz de transiciones. Y a partir de la matriz de transiciones voy a hacer el gráfico o la representación de la cadena de Markov y quedaría de la siguiente forma. Así quedaría organizados los datos tanto de los 4 nodos, porque los 4 nodos representan los estados posibles del sistema. En este caso de un sistema de inventarios de tener 0 cámaras, 1 cámara, 2 cámaras o 3 cámaras. Y aquí tenemos las transiciones y sus probabilidades asociadas. Y con esto se termina la explicación del problema de inventario aplicando cadenas de Markov.